Bueno, buenos días a todos. Hoy es 28 de mayo del año 2021, son las 7:02 minutos. Vamos a ver los aspectos fundamentales, las características fundamentales de lo que tiene que ver con el pensamiento científico. Recuerden que lo que vamos a ver en estas tres clases son las bases estructurales de lo que vamos a comenzar a hacer prácticamente y haremos durante todo el semestre. ¿Qué haremos durante todo el semestre? Haremos una búsqueda sistemática de casos clínicos. Puede ser casos clínicos reales, puede ser casos clínicos de la literatura, puede ser casos clínicos simulados. Y cada caso clínico vamos a hacer un proceso muy juicioso diagnóstico. Y vamos a ver cómo las bases estructurales de ese proceso diagnóstico y de lo que nosotros vamos a hacer todos los días cuando seamos médicos, es que es la utilización del pensamiento clínico, se ampara en estructuras históricas, cognitivas, como son el pensamiento científico, el pensamiento crítico, y una juiciosa sistematización, mm, juiciosa construcción de el pensamiento clínico con unas muy buenas bases. El pensamiento científico, si ustedes miran, cada que nos enfrentamos a un paciente y cada que nos enfrentamos a un problema, cuando hacemos un proceso diagnóstico, realmente estamos haciendo un proceso de pensamiento científico. Ustedes miran, el paciente nos viene con un motivo de consulta, con unas dolencias que para nosotros lo primero que hacemos es utilizar la observación, que para nosotros después nos hacemos preguntas problematizadoras que generalmente llevan a activación, como le decía en la clase pasada, de procesos heurísticos que en últimas lo que nos llevan es a inventarnos y a proponer hipótesis. Y esas hipótesis tienen que ser comprobadas. Cuando hacemos eso y nos hacemos preguntas del paciente y luego suponemos que el paciente puede tener una u otra patología o pueden haber una o más explicaciones de por qué está haciendo un síndrome determinado, pues sencillamente eso lo vamos a verificar cuando pedimos exámenes paraclínicos. Pero si ese proceso lo hemos hecho racional, objetivo, sistemático, pues seguramente las propuestas de diagnósticos diferenciales y las propuestas de solicitudes de paraclínicos van a ser cada vez mejor, mucho más guiadas que cuando solo utilizamos el pensamiento cotidiano, el pensamiento popular, el pensamiento que no tiene todas estas bases que nosotros queremos utilizar. Entonces, eso es lo que el grupo de Alzate, Zapata, González, Salazar, Grajales, Moncaleanos, Pines, Rojas, nos van a proponer hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces es el tiempo de ustedes, pueden comenzar y ustedes van determinando cómo van a presentar. ¿Listo? Dale, muchachos. Bueno, entonces como el doctor ya nos acabó de dar la introducción, para el día de hoy vamos a hablar acerca del pensamiento científico. Siguiente, por favor. Se me hizo muy importante que para empezar a hablar de este tema trajéramos a colación lo que es como los orígenes o las bases, la formación del pensamiento científico. Entonces se me hizo también importante puntualizar en esta frase, abro comillas. Para el mundo occidental, en el origen del saber se va a encontrar una relación estrecha, que está determinada por los griegos entre la enunciación de un principio y su manifestación.
El modo de manifestarse la realidad humana del que se ocupa la ciencia de la antigüedad clásica es lo antiguo. Con esta expresión o tal expresión significa que nosotros, o sea, que ya hemos sido nosotros mismos y seguimos siendo en la medida en que ha pasado a formar parte de nuestra historia. Y pues esta es una faceta de nuestra historia que según algunos autores como Huizinga, es la forma espiritual en la que una cultura se da cuenta de sus orígenes, se da cuenta de su pasado, se da cuenta de su historia, se da cuenta del porqué de las cosas y por qué de los procesos. Em, También algunos autores como Heidegger consideran que reflexionar sobre la ciencia debe entenderse como el sentido como el sentido de la analogía de regresar río arriba. Es decir, se trata de ir de la desembocadura del río hacia las cabeceras. Y pues esto simbólicamente es como ir al origen o el porqué de las cosas, pero siempre condicionando ese origen a algo que sea probable a través de hechos y a través de la experimentación, algo que sea verificable. Em, Siguiente, por favor. Bueno, continuando en ese mismo orden de ideas con la formación del pensamiento científico, tenemos que el núcleo de origen de este pensamiento pudo haber sido determinado por la fe. Entonces, esta es esto explica el porqué el florecer de algunos religiosos o de algunos personajes que al mismo tiempo eran científicos, sacerdotes y así como los grandes maestros egipcios. Como también otros maestros como Pitágoras, Parménides, que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Sin embargo, hay que reconocer que Platón y Aristóteles son considerados los verdaderos padres de la ciencia o los verdaderos fundadores de la ciencia, puesto que ellos entendieron la filosofía como una ontología, es decir, ellos investigaban el ser tanto en qué es el ser o, o el ser en general, más allá de cualquier cosa en particular, que es o que existe. Em, el interés que tenía Platón por el conocimiento era un interés por la manera adecuada de efectuar una investigación científica. Entonces, desde ese entonces él ya se empezó como a encaminar hacia la forma apropiada de obtener un resultado final que fuera sustentable a través de hechos, ¿sí? Que fuera verificable. Pero nunca dejó de lado como el interés filosófico que le impregnaba las cosas. Entonces se trataba como de una filosofía de la ciencia. Entonces, de acuerdo con el maestro de la academia, pues los hombres buscan la respuesta a sus deseos más profundos si ellos logran consolidar la investigación hasta el final. Eso significa que el razonamiento de Platón como que nos incluye a nosotros o nos sugiere que para obtener un juicio debe haber un juez que sea capaz de revisar las percepciones. Entonces, en realidad, pues desde los orígenes del pensamiento científico, tenemos que tener en cuenta que esto siempre se ha movido dentro del marco de la filosofía. Así, pues uno no se percate de ello, pero siempre estuvo ahí como su base, más que todo impulsada por saber el porqué y el origen de las cosas. Siguiente, por favor. Bueno. mm, em, Listo. Entonces, básicamente, continuando entonces pues, con todo lo de los orígenes del pensamiento científico, eh, basta también tener en cuenta que desde tiempos muy remotos hasta nuestros días, los grandes investigadores, sobre todo de la naturaleza, también han sido insignes filósofos que siempre han tenido como el incentivo para la investigación.
que no solamente tiene que provenir de la filosofía, sino de las causas y de los problemas. También, por ejemplo, la participación de muchos autores como Cicerón, en los cuales puntualizaban que la investigación debe ser el apetito del conocimiento, o es el apetito del conocimiento y en fin, y el fin de la investigación es el descubrimiento. Asimismo expresó que la demostración se define como el razonamiento que nos lleva a nosotros de las cosas percibidas hacia lo que no se percibía, por ejemplo, de las premisas a la conclusión. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue, por favor? Hola, ahí me escucho. Sí, todo muy bien. Ah, es Si que quiere, estaba prenda hablando. la camarita para verla, por favor. Sí, señor. Es que listo. Entonces ya seguimos hablando acerca del pensamiento médico antiguo. Entonces, en primer lugar tenemos a los sofistas, que ellos son quienes merecen el título honoroso de los primeros humanistas. Ellos introdujeron en la filosofía presocrática el problema del conocimiento y del alma humana. Por otra parte, entonces ya tenemos el atomismo de Leucipo y Demócrito. Ellos desembocan en la teoría atómica moderna y en la mecánica cuántica. Esto pues permitió establecer el principio metodológico de que toda teoría deductiva debe estar de acuerdo con la experiencia. Después la teoría de Pitágoras, que pues se basa en los números o de la armonía y el concepto, y por último el concepto de Aristóteles, que dice que es el justo medio. Entonces él se fundamenta en la estructura de la medicina hipocrática. La filosofía, pues, es muy importante cuando hablamos del pensamiento médico antiguo. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, cuando vamos a hablar del Instituto de Lógica de Galeno de Pergamo, esto fue redactado en el siglo II de nuestra era, entonces esto se considera como una introducción al método científico. Este ensayo pues tiene una finalidad práctica, se basa en elementos útiles para la demostración. Los conceptos galénicos derivan en lo esencial de Aristóteles y de Teofastro. El médico pergameno supo crear una metodología propia y rechaza pues las discrepancias de las escuelas. Em, este ensayo llevaba el título de El mejor médico también es filósofo. Esto fue escrito por Galeno, en donde dijo, el hecho de que hayamos nacido después de los antiguos y recibido de ellos las artes en un en un estadio avanzado de desarrollo es una ventaja no pequeña. Las cosas que llevaron largos años a a Hipócrates en describirlo pueden aprenderse ahora en un tiempo más breve. Entonces esto permite consagrar el resto de la vida al descubrimiento en pues lo que queda por aprender. Estos contribuyeron al avance del pensamiento médico en el tercer periodo, como sexto empírico, en el siglo III de nuestra era, quienes de acuerdo pues con los ideales de Kepsis, hablamos pues de búsqueda refiriéndonos a esto. Ellos pues fueron verdaderos investigadores, pusieron en práctica un método experimental que les permitió pues aportar su contribución al proceso de la ciencia. De hecho, ellos estaban convencidos de que el médico no debía ser un, un empírico solamente, sino que también debía ser metódico. Es decir, que un observador de las consecuencias de la enfermedad, mirando pues la previsión y la acción. Siguiente, porfa. Listo. Y por último, entonces hablamos en la Edad Media, los normalistas en el siglo XIV.
son los precursores de la ciencia moderna y opinaban que la verdad consistía en volver a encontrar siempre la referencia esencial del pensamiento que hacían las cosas. Entonces, el objetivo de las investigaciones científicas en general era vago e indeterminado, sino que se basaba por lo particular, que era real y podía pues conocerse directamente. Esto ya se había pues mencionado en la publicación inicial que apareció hace años en esa misma revista. Por otro lado, la época renacentista muestra el inicio de una nueva etapa de la historia del pensamiento médico. Gracias a esa visión del suizo Paracelso, durante los años 1493 y 1541, toda la obra se dedicó a la filosofía de la naturaleza, a la alquimia y, en cierto modo, a la teología, y estuvo orientada hacia la terapéutica. Por lo tanto, esto se considera con justicia como el iniciador de la corriente iatroquímica. La nosografía moderna inicia también con el inglés Thomas C. de Champ, que fue pues durante 1624 y 1689. Siguiente, por favor. Bueno, em, entonces en el siglo XVIII aparece la medicina moderna. Entonces una revolución a cargo de Galileo, Descartes y Bacon. Siguiente, por favor. Bueno, entonces Galileo impulsó la introducción del método cuantitativo en la fisiología. Este enfoque es basado en la medición de fenómenos que se estudian a través de procedimientos rigurosos. Entonces este método va más como en la precisión y la objetividad. Francis Bacon introdujo una actitud empírica en el quehacer científico y este estuvo presente en las investigaciones de la Real Sociedad de Londres. Siguiente. Ya, no. Bueno, entonces Descartes se encargó de elaborar una lógica intuitiva que relacionaba la relación y el juicio. Entonces, este es un conocimiento que adquirió sin la necesidad de emplear un análisis o razonamiento. Entonces, este conocimiento era más por la intuición. También intentó representar las nociones del cuerpo mediante un modelo que se llamaba máquina cibernética. Creía que esta iba a estar formada por muchas piezas e iba a cumplir diversas funciones. Entonces apareció la teoría de que el cuerpo y la mente estaban separados. Entonces era una teoría de dualidad. Y también hizo la teoría mecanicista. Y con esta los astrofísicos adoptaron la misma doctrina y adoptaron una postura, la teoría fibrilar. Con esta hicieron estudios en animales acerca de cuáles eran las inactividades de los tejidos nerviosos y de ahí se llegó a la teoría de electricidad animal. Con estas investigaciones actualmente se permite saber cuáles son las funciones del tejido muscular y nervioso. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, entonces cuando pasamos a hablar del siglo XVIII, este fue un siglo supremamente importante y se denominó el siglo de las luces. Esto porque creció un movimiento que se llamaba la Ilustración. Entonces, en base a se dice pues en la historia que podemos comprender el mundo moderno porque tuvieron acontecimientos supremamente importantes a nivel político, social, económico, cultural e intelectual. Pero, sin embargo, lo más importante de este siglo fue la libertad que tuvo el pensamiento científico, ya que lo que se buscaba era lo que se tenía, el objetivo o el análisis, todo era a favor del pueblo o de la sociedad, entonces hubo una apertura del conocimiento supremamente grande. Otro punto muy importante fue el empirismo, que básicamente en qué consistía, en lo que sabían las personas, pero sin poseer un conocimiento científico. Entonces, un ejemplo, nosotros sabemos que el fuego quema porque ya se vivió esa experiencia. Entonces, esto fue una base fundamental para el origen y los límites que se tuvo el conocimiento. Entonces, fue un apoyo del empirismo y del pensamiento científico. Siguiente, por favor.
Bueno, unos aspectos importantes que se tuvieron en este siglo fue que se tuvieron las primeras cátedras de medicina con el objetivo, pues como tal, de apoyar el pensamiento científico y el empirismo. Se tuvo un aporte muy importante que fue SENAC con Giovanni Battista, que estos básicamente sistematizaban la patología anatómica. ¿En qué consistía? En que buscaban las alteraciones fisiopatológicas y morfológicas de la enfermedad, pero era un poco más amplio, entonces buscaban a nivel fisular, celular, subcelular y molecular, y de ahí se apoyaron muchísimas técnicas y hubo también una apertura del conocimiento enorme. Siguiente, por favor. Otro punto pues muy importante que se tuvo fue con Claude Bernal, el cual era un biólogo y un teórico, el que creó pues como tal la medicina. Bueno, un teórico y un gran autor que creó la medicina experimental. Entonces esta se basaba en todas las situaciones que se tuvieran fueran experimentales. Y con esto descubrió algo muy importante que fue el síndrome de Claude Bernal, el cual consistía en tres cosas. Era la anhidrosis, miosis y ptosis palpebral. Entonces él buscó que el origen de esta se basaba en que se dañaban las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. Y esto era muy objetivo para lo que es como tal hoy el conocimiento científico. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar como de la evolución que tuvo el campo científico, incluyendo un enfoque racional. Entonces tenemos el trasfondo de la revolución hacia nuestra época inició cuando el campo científico empezó a indagar sobre los fenómenos naturales, pues quizás buscaban tener una justificación de los fenómenos o quizás desvirtuar las hipótesis que ya existían previos a la intromisión pues, del método científico en estas. Entonces Hamburger, que es uno de los principales en este tema, decide denominarlo una clase de censura, pues decide denominarlo con la palabra censura, sin decir pues que como el significado que hoy en día conocemos que sea algo prohibido, sino como un tipo de acercamiento a todos estos fenómenos naturales. Este acercamiento ellos lo denominan con la palabra anquibasie. ¿Qué pasó? Bueno, con la palabra anquibasie, que Ya les continúo proyectando, es que salió. no. ¿Se le fue la presentación o qué? Sí, señor. Ya, ahí está volviendo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ellos lo denominaron con la palabra censura, no como una prohibición a este tema o este tópico, sino como un tipo de acercamiento que en realidad hacían mención, era la palabra anquibasie que figura en el fragmento 123 de Heráclito. Finalmente, Hamburger encontró que la diferencia o lo que le aportó el método racional es que antes de incluir esta parte racional en el método científico, ellos atribuían la verdad a una especie limitada de sucesos que se podían, digamos, explicar o sucesos entre comillas lógicos. Pero vieron con el método o con este aporte pues, de la parte racional que ellos podrían soltar un poco como este pensamiento tan estricto y indagar e incluir los sucesos aleatorios, al igual que se hace, por ejemplo, en la física, en la matemática e incluso en la medicina. Entonces se apoyaron en los cálculos de probabilidades y con esto sacaron nuevas verdades que tenían, pues que serían igual de virtuosas y eh, y encontraron pues como la verdad parcialmente cierta
haciendo que dejara de existir una verdad única y dando la posibilidad de que la verdad es susceptible a cambio. Entonces, en este momento incluyeron la palabra variabilidad dentro del método científico, que es una de las principales características de este. Siguiente. Bueno, y ya para hablar de la parte del enfoque epistemológico, básicamente asociado al campo de la medicina, según lo que hablaba Popper, son los avances que ha tenido los elementos o implementos utilizados dentro del campo de la medicina. Entonces, dentro de los más grandes encontramos el avance de Bernard al fonendoscopio y también el avance de las ópticas en las diferentes patologías, como se pasó de utilizar la herbolaria y utilizar material más vivo como las plantas a utilizar ya medicamentos más profundos y utilizados en patologías más graves, críticas y pues utilizando ya la ciencia como tal. Bueno, entonces las teorías a lo largo del tiempo han ido cambiando, han ido evolucionando y han ido desarrollándose. Pero, o sea, como que lo importante de todas estas teorías es que independientemente de su evolución han pues mantenido su misma estructura lógica. Entonces podemos hablar que en un ejemplo muy común, que es la teoría de la ciencia, que está igualmente pues está sujeta a evolución, entonces que o sea, ha cambiado desde las diferentes propuestas que se han hecho a lo largo de la historia. Y esta evolución lo que ha hecho es que se han podido deshacer hipótesis que en algún momento pues fueron consideradas como ciertas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es que lo que podemos ver es el hechizo renacentista de la circularidad, que lo que decía era que solo, lo único perfecto que existía en el mundo era el movimiento circular. Siguiente. Entonces llega el siglo XX, que en el siglo XX es cuando la medicina dejó de ser puramente clínica y la confrontación anatómica dejó de ser suficiente, por lo que se requirieron pues estudios minuciosos de la función orgánica, que para este estudio entonces fue donde se integraron las ciencias exactas, como la física, la química, la biología y la matemática, con el fin de utilizar instrumentos medibles que nos iban pues que nos iban a servir para correlacionarlo con la práctica clínica. Entonces, en las últimas décadas, como lo hemos visto, la electrofisiología clínica ha desarrollado la exploración electrofisiológica mediante catéteres y electrodos. Entonces, como que un ejemplo de los más estudiados se utilizan en los electrodos intracardíacos para poder estudiar todo el proceso eléctrico dentro del corazón, y también pues como que se ha habido mucha evidencia que ha funcionado efectivamente para el estudio de ciertas arritmias cardíacas. Siguiente, porfa. Entonces acá tenemos un mapa que es como un resumen de lo que en sí nosotros vamos a aplicar de pensamiento científico, que sería la medicina basada en la evidencia. Entonces, Entonces nosotros tenemos, o sea, tenemos como un conjunto de la evidencia en la investigación, lo vamos a relacionar con las características del paciente y valores de referencia, y la vamos a relacionar con la experiencia clínica y con los recursos. Entonces esto lo que nos lleva es a que la práctica clínica y la medicina basada en la evidencia sea objetivo, sea racional, sea sistemático. Nosotros todo esto, todo lo que encontramos en la literatura, todo lo que encontramos de los pares, lo relacionemos con la práctica clínica, con el ojo clínico que a lo largo del tiempo vamos a ir desarrollando para llegar a una decisión óptima acerca de cada caso clínico y cada paciente. Siguiente. Listo, ahora pasamos a describir cada una de las características del pensamiento que nos menciona Mario Pancha. Siguiente. Por favor. Ya entre las características encontramos el fáctico.
Este hace referencia al pensamiento que parte de hechos dados en la realidad. Además tenemos de otra característica, el trascendente. Aquí la ciencia acá va a partir de los hechos, pero a diferencia del anterior, este no se queda con solo hechos. Es decir, ya el científico va más allá de los hechos y de las apariencias. También tenemos el analítico. Y acá los científicos se esfuerzan trabajando en desintegrar sus objetos de estudio y pues ya esto con el fin de poder conocerlos con mayor profundidad. Otra de las características es que debe ser claro y preciso, y no solo los conceptos, sino también los problemas, ya pues acá deben plantearse de forma muy clara y precisa. Además, también está el simbólico y ya acá el pensamiento científico también como que necesita crear su propio lenguaje. Por esta razón se utilizan los signos y símbolos que ya van a empezar a adquirir un significado ya determinado. Un ejemplo claro de esto podría ser las fórmulas algebraicas. Tenemos también el comunicable, que acá se dice pues que no está dirigido solo como a un grupo pequeño de personas, sino que se ofrece a toda cultura que permita entenderlo. Además, esto es verificable. Se dice que es verificable porque todo lo que produce el pensamiento científico, esto ya debe someterse a una prueba. Y pues esta verificación se obtiene ya mediante la observación y la experimentación. Es metódico. Quiere decir que el pensamiento científico no se puede llevar a cabo pues de manera desorganizada, pues ya que las conclusiones que se obtienen son a través de esos procedimientos como son la deducción, la inducción y la analogía. Y el explicativo, pues no, como su nombre lo dice, no acepta los hechos tal cual como se dan, sino que se investiga las causas, busca las explicaciones de por qué las cosas son así y no de otra manera. Tenemos el predictivo, ya que pues como se sabe, el pensamiento científico va a explicar el comportamiento de ciertos hechos, pero pues no solo lo que está pasando ahora o en el momento, sino también va a explicar los sucesos que van a suceder, los sucesos en el futuro o hechos pues que hayan ocurrido en el pasado. Es abierto, ya que pues se encuentra en constante cambio y se encuentra en constante cambio todos los objetos de la ciencia, todos sus conceptos, todos sus métodos y estas técnicas se mantienen actualizándose, por eso no son permanentes. Y es muy útil, ya que la ciencia ha, ha logrado tener esa... ¿Por qué será así? Yo como congelado. El anterior, por favor. El anterior. Gracias. Es muy útil ya que la ciencia, pues se ha logrado tener, con la ciencia se ha logrado tener esa herramienta que ha servido para domar la naturaleza, incluso hasta remodelar la sociedad. Esta es valiosa en sí misma como clave para la inteligencia, ya sea del mundo y del yo. Y pues es eficaz en el enriquecimiento, es eficaz en la disciplina y en la liberación de nuestra mente. Ahora sí, sí. Bueno, ya por último, el pensamiento científico no va a especular arbitrariamente, ya que siempre se va a aplicar a hechos innegables y este hace una adecuación a la realidad, pues independientemente de los intereses. También tenemos el racionalismo, ya que tiene la posibilidad de asociar conceptos de acuerdo con leyes lógicas que generan nuevos conceptos y pues esta ordena sus conceptos en teoría, lo que va a hacer
y sistemático, ya que pues los conocimientos científicos no pueden estar aislados, no hay manera, y tampoco sin orden. Siempre están inmersos en un conjunto y guardan relación siempre unos con otros. Muchas gracias. Doc tiene el micrófono silenciado. Ya, qué pena. Bien, muchachos, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí yo creo que están los aspectos más importantes, llamamos fundamentales del pensamiento científico. Si quieren, con el grupo, con el resto del grupo, hagamos una lluvia de ideas, digámoslo así, de tratar de cuáles fueron las características más importantes de, de lo que acabamos de ver del pensamiento científico. Si quieren, cada una de las personas que hay acá, que hay alrededor de 19, 20 estudiantes, ojalá empezando por los que no hicieron parte de la presentación, colocamos una frase que básicamente nos haya quedado como importante en lo que acabamos de ver con el pensamiento científico. Hagamos una lluvia de mensajes, de párrafos, de ideas, que redondeemos ya el tema para cerrar. Entonces, comience. ¿Quién quiere comenzar ahí? Escriba y los otros van escribiendo y yo voy tratando de dar interpretación. Lo pueden hacer escribiendo. Arranquemos. Vayan escribiendo. Voy a escribir algo yo y ustedes continúen. ¿Sí? Pensamiento coherente, pensamiento racional, pensamiento estructurado, pensamiento amparado en la ciencia y sus métodos. Liana dice, el pensamiento científico debe ser verificable completamente. Debe ser verificable. Difícilmente algo que no es verificable termina siendo científico. Continuemos, por favor. Muchachos, es objetivo y sistemático. El pensamiento científico trata de desprenderse de los preceptos o conceptos que la objetividad misma hace desdibujar del objeto o del fenómeno que estamos observando. Eso es lo que traduce la palabra objetivo, y sistemático porque siempre lo hace de una forma ordenada, juiciosa, lógica, racional, susceptible a cambio, estricto pero adaptable. Claro, siempre susceptible de cambio. Imposible pensar que el pensamiento científico no cambia. Ustedes vieron a través de los años la historia cómo fue cambiando dependiendo del momento, de la circunstancia, del contexto, siempre basado en la evidencia, idealmente, claro, siempre basado en la evidencia. Mejor ejemplo de la medicina basada en la evidencia. Claro, medicina basada en la evidencia, medicina basada en la ciencia, medicina basada en lo verificable, medicina basada en la objetividad. Trascendente, claro, no se queda solo con la observación del hecho, sino que se va más allá, es analítico, ¿cierto? Es racional, es objetivo, utiliza la falsación, apoyado en el empirismo. El empirismo fue parte de la base del pensamiento científico. ¿Qué más? Sigamos. Hasta ahora vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es cíclico, más que cíclico, hablemoslo de que hace alusión a lo que es cambiante, es variable, es dinámico. ¿Sí? ¿Qué más? Más aportes, por favor. Más aportes, muchachos. Pueden ser por el mismo grupo, los pueden hacer.
Se basa en el escepticismo, la observación y la experimentación, Sergio, claro, claro. Listo. Investiga siempre las causas del fenómeno que se está observando. ¿Sí? Daniela, ¿listo? ¿Qué más? ¿Algo más? Es tangible, se puede comprobar, se debe comprobar. Lo idealmente es que se debe comprobar. Es medible, es objetivo, es verificable, es digerible, es preciso, es claro. Ese orden del que se habla es precisamente la utilización de la palabra sistematicidad. ¿Sí? Se debe seguir procedimientos. Primero una observación, después las preguntas de problematización, después la generación de hipótesis, después la experimentación, la comprobación de los hechos, tal y cual hacemos el ejercicio de la medicina. Si lo hacemos bien, si lo hacemos como debe ser, si lo hacemos amparado en pensamiento científico, después vamos a ver cómo el pensamiento crítico también le aporta significativamente a todo ese proceso diagnóstico que queremos hacer. Bueno, muy bien, yo creo que podemos ir cerrando, muchachos, muchas gracias, muy bien. Dice Sergio, para terminar, el pensamiento científico debe ser ajeno a los sentimientos, claro, debe ser objetivo a los intereses y opiniones de quien lo ejerce. Total, Sergio, total. Por eso se habla de objetividad, desprendida de la subjetividad. Sí, total. Bien. Muy bien. Totalmente, totalmente. O sea, en lo posible hay que desprendernos de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones, de nuestras opiniones. Eso es complicado, es difícil, pero en la medida en que uno más lo haga, pues mejor va a ser la emisión de conceptos, de criterios y esas cosas acerca del fenómeno que uno quiere caracterizar, que uno quiere escudriñar, que uno quiere indagar, que uno quiere investigar. Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a cerrar. Muchas gracias a todos. Grupo 1, muy bien, excelente. Dentro de 8 días será el grupo 2 y el tema será el pensamiento crítico. ¿Listo? Muy bien, el grupo 1 lo hizo muy bien. El grupo 2 la tiene, ahí tienen la base para que la varita la vayan colocando bien arriba, ¿no? Y después el grupo 3, les recuerdo, pensamiento clínico para que lo vayan indagando ya. ¿Listo? Y luego ya seguimos con procesos diagnósticos a través de análisis clínicos, ¿no? Listo. Listo, muchachos. Bueno, feliz día entonces a todos. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Vale. doctor. Hasta luego. Vale, grupo, gracias. Gracias, doctor.